¿Quieres cuidar el medio ambiente y no sabes cómo? Has llegado al lugar indicado. El Panda me lo dijo, el podcast de WWF Chile. Mucho gusto, queridos y queridas auditoras. Soy Liz García y junto a Jennifer Vergara estamos encantadas de darle la bienvenida a un nuevo capítulo de El Panda me lo dijo, el podcast de WWF Chile. Exacto, querido público Panda. Muchas gracias por volver a escucharnos y para aquellos que lo hacen por primera vez, les cuento que en este espacio podrán encontrar entrevistas, datos y tips sobre cambio climático y cuidado del medio ambiente. En el capítulo de hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre los 18 años de WWF en Chile, enfermedades zoonóticas y cómo el COVID se relaciona con el medio ambiente. Además, les vamos a compartir la reseña del documental Flow y en nuestra sección Mujeres en la Ciencia y el Cuidado del Medio Ambiente te presentamos la historia de María Sibila Mella. Así es. Aparte, estamos en el mes de aniversario de WWF. Llevamos 18 años trabajando por la conservación en Chile que se cumplen este mes de julio. Para empezar, WWF llegó en el año 2012 a Chile, donde se estableció legalmente en Valdivia, y en ese entonces la organización se enfocaba principalmente en la protección de los bosques de la ecorregión valdiviana, identificando este sector en particular como uno de los 35 lugares más importantes para la conservación de la naturaleza en el mundo. Inicialmente, el trabajo estaba apuntado a áreas protegidas, detectar amenazas en proyectos de infraestructura y apoyar iniciativas principalmente de conservación comunitaria. Pero a lo largo del tiempo, la organización se consolidó y fue ampliando un poco el abanico como de acciones que se realizan, también ampliándose hacia el ámbito marino y al sitio prioritario del sur de Chile como organización. Nos enfocamos en que las especies animales y vegetales clave que habitan esta zona se encuentren resguardados bajo modalidades de protección como áreas protegidas, parques o monumentos nacionales, áreas comunitarias o territorios indígenas de conservación. El trabajo de WWF Chile se centra en reducir los impactos humanos de actividades productivas que afecten directamente la integridad de las especies, de ecosistemas y también de las comunidades. Y a partir del 2010 desarrollamos planes ecorregionales terrestres y marinos de acuerdo a estándares de WWF y la red de iniciativas globales que incluye, por ejemplo, la transformación de mercados y pesquerías inteligentes, al igual que también un trabajo en conjunto con oficinas de América del Sur con un enfoque en paisajes. Actualmente estamos en una etapa más grande, ya han pasado 18 años, estamos más grandes. Entonces hemos levantado un poco la mirada desde la ecorregión y el sur de Chile y queremos también ahora enfocar nacionalmente los objetivos de conservación. Esto busca sintonizar también con temas que preocupan a una cantidad mayor de gente en el país y hemos ido incorporando a los esfuerzos que normalmente hacíamos temas como el agua, la energía, la descarbonización, incorporando a esto una mirada social de la conservación de manera sistemática. Así también buscamos promover iniciativas de uso sustentable de los recursos mediante la participación ciudadana, además, y de diversos actores públicos, privados, sociedad civil, comunidades y también ciudades. El bosque valdiviano ha sido un elemento clave en la historia de WWF Chile, y para adentrarnos un poco más en este tema, queremos darle la bienvenida a Trevor Walter, coordinador del programa de paisajes terrestres de WWF Chile. Hola Trevor, muchas gracias por aceptar esta invitación y ayudarnos a comprender un poco más sobre los bosques y paisajes. Hola Dianes, muchas gracias por la oportunidad también de contarles un poco sobre el trabajo que nosotros hacemos. Mira, para comenzar, quisiéramos que nos cuentes un poco cuál es la importancia del bosque valdiviano y por qué es necesario conservarlo. Bueno, en Chile nosotros tenemos la suerte de tener uno de los pocos bosques templados en el mundo. El tercer más grande y ciertamente en Sudamérica la más grande y más importante. Sin embargo, los bosques templados son uno de los bosques que más amenazados han estado porque justamente están al alcance del ser humano y en lugares bastante productivos
con una capacidad de generar otros recursos importantes. Desde la colonización de Chile por parte de descendientes europeos, hemos perdido casi la mitad del bosque templado que existe. Entonces es sumamente importante ahora, sobre todo en el contexto de cambio climático que estamos experimentando ahora, ver las formas de cuidar lo que tenemos, porque ciertamente los bosques templados pueden almacenar más carbono que cualquier otro tipo de bosque, pensando en todo lo que es la vegetación, pero también en los suelos. Y pensar también en cómo recuperar lo que hemos perdido, cómo lograr que haya conectividad entre los distintos remanentes de bosque que aún están aquí en el país, potenciando así los servicios ecosistémicos y la protección de la biodiversidad. ¿Cuál es el estado actual de los bosques y cuáles son sus principales amenazas? Mira, actualmente en Chile hay discusión acerca de lo que está pasando con el bosque, si es que estamos en realidad logrando proteger suficientemente el bosque. Uno de los temas más complejos es definir lo que se llama la degradación. O sea, no necesariamente que el bosque se pierde, pero que se degrada en términos de su calidad. Y eso es muy difícil detectar si uno no está en terreno viendo, porque puede parecer desde una foto satelital que todavía se mantiene el bosque, pero ese bosque no tiene la misma calidad en términos de proveer hábitat a la fauna, no tiene el mismo contenido de especies florísticas y por ende también está debilitado en términos de poder aportar a servicios ecosistémicos como la regulación climática o la provisión de agua limpia en términos de calidad y cantidad. Y en ese sentido también es súper importante destacar el tema de biodiversidad, porque aquí en Chile tenemos un bosque que es altamente biodiverso. Eh, y no necesariamente en el mismo sentido que lo es Amazonía o otro ecosistema así. Nosotros no vamos a contar nunca con la cantidad de especies que existen en lugares así, pero sí contamos con un alto nivel de endemismo. El endemismo se entiende como la unicidad de las especies. Y en Chile, por justamente ser un país que ha estado bastante resguardado, o sea, geográficamente por cordillera, mar, desierto, tiene muchas especies que son únicas, que solo existen aquí en Chile o en algunos casos en nuestro país vecino, en Argentina también, pero de una distribución muy restringida y si terminamos de perderlos aquí, ya se pierden en todo el mundo. Entonces es sumamente importante protegerlos. El estado actual de nuestros bosques es bastante bien comparado con otros países en ciertos lugares. La deforestación es una amenaza que aún aquí existe. Estamos perdiendo bosques, no tanto por los mismos factores que históricamente los perdimos. La conversión de los bosques a otros usos, por ejemplo, de agricultura, o a plantaciones de rápido crecimiento, mayoritariamente han bajado esas amenazas y afortunadamente algunos de estos actores ahora están trabajando en pos de la restauración de los bosques. Pero hoy en día una de las grandes amenazas son los incendios forestales. Nuestros bosques, siendo bosques templados, o sea, son bosques bastante húmedos en general, pero aún así, en los años hemos visto cómo los incendios forestales son una gran amenaza y perjudican la conservación de nuestros bosques. Hemos perdido superficies importantes a incendios en los últimos 3 años que no hemos logrado recuperar. Uno bien puede decir que en ciertos lugares estos bosques se pueden regenerar, pero también es un proceso bastante largo y no vamos a llegar a tener los mismos bosques que tuvimos antes de los incendios inmediatamente. Entonces ahí hay un conjunto de factores que hay que tener en cuenta, o sea, que
la degradación de los bosques por uso, extracción de leña, por ejemplo, siguen siendo problemáticas. Hay ciertos casos de deforestación que también pueden estar asociados a la leña o a conversión a menor escala por usos, por ejemplo, habitacionales, actividades de desarrollo urbano y también el tema de los incendios forestales son grandes amenazas que nosotros tenemos que enfrentar para poder conservar nuestros bosques. Cuando te presenté en este capítulo, indicaba que tú eres parte del programa Paisajes Terrestres. Sí. ¿Podrías explicarnos con palabras simples, más o menos, qué es lo que nosotros deberíamos entender por paisajes terrestres? Bueno, ahí parte con la palabra de paisajes terrestres porque nosotros trabajamos en el ámbito de la tierra, no en el mar. Tenemos otros colegas que tienen ese ámbito de trabajo, pero cuando hablamos de paisajes, estamos hablando del entorno. Estamos hablando no solo del bosque, sino que todos los elementos que componen este conjunto. El paisaje es una unidad, uno puede decir geográfico, territorial, donde ocurren distintos fenómenos ambientales y sociales. Y todos estos factores se influencian bastante. Si nosotros solo nos enfocáramos en los bosques, perderíamos de vista muchos de los elementos que tienen que ver con cómo las personas se relacionan con los bosques. Y justamente es sumamente importante hacer eso, porque si perdemos de vista a las personas, podríamos estar levantando soluciones que al final no son viables, porque no considera el elemento humano. Nosotros no somos una organización que cree que los paisajes o los ecosistemas deberían estar cerrados al ser humano. Eso sí, tenemos que pensar en nuevas formas de relacionarnos con ellos, pero es justamente en eso, en pos de entender el vínculo entre el ser humano y la naturaleza, que nosotros hablamos de paisajes, que hablamos de las interacciones entre las personas y el bosque, con el agua, con los distintos usos. Los distintos usos, agricultura, forestal, las industrias, todo esto tiene una relación con el territorio. Y si nosotros no estamos tomando en cuenta los impactos que podrían generar esto o también los beneficios que podrían entregar ciertas prácticas en favor del cuidado del medio ambiente, estamos perdiendo una oportunidad y también no estaríamos diseñando estrategias que realmente van a lograr conservar lo que queremos. Entonces, ese es el sentido de nuestro trabajo. Nosotros partimos con un enfoque muy metido en el bosque en el comienzo del trabajo en WWF y parte del proceso ha sido un aprendizaje. Hemos siempre trabajado con personas en pos de buscar soluciones, pero realmente nosotros estamos intentando impulsar el concepto de paisajes en los actores con quienes trabajamos porque creemos que efectivamente tenemos que trabajar en conjuntos para la conservación. Juntos podemos, eso es el lema que nosotros usamos en WWF y es sumamente importante ver que nuestra pequeña organización aporta un grado de arena, pero lo tiene que hacer en conjunto con muchos otros. Entonces, eso es el sentido de trabajar en este conjunto del paisaje, porque realmente así apoya esa lógica y busca las formas en que todos nosotros podemos aportar hacia la conservación. Actualmente, ¿cuáles son los principales proyectos o iniciativas en las que trabaja el programa de paisajes terrestres? Nosotros trabajamos en varias líneas. Tenemos una línea de trabajo en buenas prácticas forestales para asegurar de que el trabajo dentro del bosque y en plantaciones forestales se hace de buena forma, que no esté perjudicando a la sostenibilidad y la conservación de los bosques y los recursos.
También trabajamos en una línea de restauración de paisajes forestales, que es justamente en torno al tema que comenté. Como país, mirando hacia atrás en la historia, hemos perdido mucho del ecosistema forestal que existía naturalmente en este contexto territorial. Y justamente estamos en una época en que necesitamos recuperar mucho más de eso. Entonces, el enfoque de restauración de paisajes forestales es ver las oportunidades para volver a tener bosque en lugares estratégicos. No es decir, aquí no vamos a producir, no es decir, humanos fuera, para nada, sino más bien cómo nosotros podemos hacer un uso más inteligente del territorio, incluyendo la conservación dentro de estas pautas, porque justamente la conservación es la que nos resguarda, nos genera beneficios de resiliencia para todos, pensando en lo que va a venir con el cambio climático. Entonces, esa línea para nosotros es sumamente importante. Y además de eso, trabajamos en un esquema de ciertos elementos que son los causales o los drivers, como se dice, o sea, los elementos subyacentes de todos los factores. Y estos son gobernanza, mercados y finanzas. En esto tenemos que trabajar también, porque les recuerdo que estábamos hablando de trabajar en el entorno con las personas. Entonces, si es que no estamos tomando en cuenta estos factores que netamente tienen que ver con las personas, la toma de decisiones, los procesos de producción y también las decisiones de qué financiamos. Si no tomamos en cuenta estos elementos, vamos a estar generando una respuesta errónea en términos de conservación, y es sumamente importante tomar esto en cuenta. Entonces, en cada uno de los proyectos que trabajamos tenemos un proyecto en terreno que busca generar una gobernanza, una toma de decisiones en torno a Nahuel Buta para la restauración del paisaje. Es un proyecto que estamos trabajando con un conjunto de actores que incluye el gobierno regional de Biobío, y está financiado por la Unión Europea. Tenemos un trabajo con los actores locales, pero también trabajamos a otra escala. Trabajamos una escala de gobernanza mucho mayor en la incidencia política para poder tener cuerpos legales que nos permitan sostener las prácticas y los procesos que nos van a permitir hacer buen uso de los recursos naturales, hacer conservación y tener políticas que promueven las acciones que queremos, como la restauración. Por la parte de mercados, trabajamos con distintas oportunidades como el sector forestal, buscando la sustentabilidad, buscando que los compradores buscan los espacios donde los productos que compran sean amigables con el medio ambiente, que sean producidos de una forma responsable, y así también que el sector financiero toma en cuenta estos temas, toma en cuenta el cambio climático y piensa dónde quieren invertir sus recursos para producir los beneficios y retornos que queremos a largo plazo, entendiendo que el cambio climático o el mal uso de los recursos naturales y los bosques podría ser un riesgo financiero. Exactamente. Bueno, Trevor, te quiero dar las gracias por tu disposición. Sabemos que el programa que lideras es muy importante para la conservación de nuestro país y es por esto que nos parece muy relevante tu presencia en el capítulo que estamos dictando en este momento. No, de todas formas, o sea, feliz de poder compartir con ustedes y espero que haya sido un tema interesante para los que están escuchando, y que también nos puedan seguir para saber más del trabajo que estamos realizando en el programa de paisajes terrestres. De todas formas, entonces el llamado es a cuidar nuestros bosques y paisajes para promover la sostenibilidad de nuestra biodiversidad y crear así en conjunto un medio ambiente más sano para todos y todas sus habitantes. Así es, juntos podemos. Juntos es posible, exactamente. Bueno, y este llamado también lo podemos ver presente en la película chilena Flow, reconocida como Mejor Película Nacional en el Sanfic 2018 y que hoy, en El Panda me lo dijo, traemos su reseña. Así es, Cuéntanos, Liz. así es.
Este documental que les vamos a conversar hoy día es súper interesante desde el punto de vista de organización de WWF que trabaja por el medio ambiente y en especial por la trama y por el mensaje que deja. Flow es un documental de realizadores chilenos, Nicolás Molina, quien dirige y estuvo a cargo del guión, y de la productora Marcela Santibáñez. Básicamente es un viaje espejo entre dos culturas que anclan su participación con un foco en común, que es el río. Parte con imágenes de los Himalayas, que es un lugar donde parte el río Ganges, y inicia paralelamente también en los Andes, donde parte el río Biobío en Chile. Esta película es súper diferente a los documentales que hemos recomendado previamente, ya que tiene otra propuesta narrativa, no tiene protagonistas, no tiene un arco dramático que se pueda interpretar o seguir para comparar con los otros que hemos comentado antes. Pero eso es lo que precisamente lo hace súper especial. Nos lleva por un camino poético y de contemplación absoluta, con imágenes bellísimas de India y de Chile que se contraponen para relatar las historias que ocurren siempre cerca del río. La idea de los realizadores era retratar cómo los asentamientos humanos que históricamente siempre han buscado establecerse en las cercanías del río son tan similares, a pesar de que estos dos ríos están a miles de kilómetros de distancia. Pero también nos hace pensar qué significa un río para la gente que vive de la tierra. ¿Qué impactos tiene el turismo si hay un cuerpo de agua cerca? ¿Qué tan frágiles son los medios de vida? ¿Sobrevivirían sin el río? Y vemos imágenes de comunidades en India y en Chile y cómo se desenvuelven con una misma dinámica. Por ejemplo, cuidar a sus animales, preparar su comida, cómo reciben a los turistas, cómo es una fiesta, cómo son las relaciones familiares, relaciones de pareja y de trabajo. El documental está cargado de pequeños detalles que a primera vista no nos cuestionamos, porque nunca nos preguntamos de qué depende mi estilo de vida. En la película está súper claro. Son los ríos, la espina dorsal, que soporta toda esta actividad humana retratada y que habilita todas las condiciones para que esto ocurra. Y también te hace pensar que hemos olvidado por un momento esa comunión con la tierra desde que existen las civilizaciones humanas. Originalmente existía esa conexión con la tierra y esa armonía. Y en base a eso se fueron construyendo las grandes ciudades que conocemos hoy. Entonces, este documental es un vehículo que te lleva de vuelta a contemplar y pensar esta estrecha relación de la tierra con los humanos, cómo nacemos y cómo crecemos con la tierra. Y toca profundamente toda la organización, porque nuestra misión, la misión de WWF, es que los humanos vivan en armonía con la naturaleza. Entonces, este documental te hace volver a pensar en esas pequeñas cosas y que también te dan la respuesta en qué está sustentada la vida. Por eso el documental se llama Flow, porque habla de un flujo, que es el flujo de estos dos ríos, que significa mucho para estas dos culturas, pero también habla de la vida, de cómo estos flujos tienen impactos en todos los ámbitos de la vida. Y es lo que nos hace volver a esta conexión tan poderosa con la naturaleza. Es una película muy buena, como dijo Yanis, ha sido premiada varias veces, ganó el Sanfic también. Y lo bueno es que está en la plataforma chilena Onda Media y pueden acceder a ella de manera gratuita en ondamedia.cl y buscar la película Flow del 2018. 100% recomendada. Qué bueno, entonces, como tú decías, que tenga directa relación con el trabajo que hace igual WWF en cuanto a cómo el humano se relaciona con la naturaleza. Quizás esto nos puede ayudar a descubrir si realmente el ser humano puede vivir en armonía con la naturaleza. Nosotros desde adentro de la organización planteamos que sí, y es por eso por lo cual trabajamos a diario. Exactamente. Hablando también de un ambiente sano,
Necesitamos comprender que la degradación de este medio ambiente y el mal manejo o quizá esta mala relación que hemos tenido con la naturaleza podría traer problemas en realidad y podría facilitar las apariciones de nuevas enfermedades, eh, una de ellas conocida, que es una enfermedad zoonótica, la del COVID-19. Sí, porque hemos visto cómo en las últimas décadas las personas han invadido cada vez más los espacios naturales que previamente no habían tenido presencia humana intensiva, lo que provoca que también aumente el contacto entre individuos, el ganado y también la vida silvestre. Este factor hace que nuevas enfermedades zoonóticas se incrementen. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que cada año surgen entre 3 y 4 nuevas enfermedades zoonóticas? Esto representa una grave amenaza para la salud humana, causando incluso pandemias como el VIH-Sida, el síndrome respiratorio agudo severo más conocido como SARS y la más reciente a manos del COVID-19 o coronavirus. En un nuevo informe que ha sacado WWF que se titula COVID-19, llamado urgente para proteger a las personas y a la naturaleza, se afirma que los factores ambientales que impulsan la aparición de estas enfermedades son el comercio ilegal, el consumo de fauna silvestre de alto riesgo, el cambio de uso de la tierra que se produce por la deforestación, la expansión de la agricultura y la intensificación de productos animales no sostenibles. Y es esta situación la que nos hace reconocer la urgencia de mejorar esta relación que tenemos entre la vida humana y la naturaleza, que actualmente es una relación de destrucción. Las consecuencias que podrían dejar las pandemias son tan graves que el Foro Económico Mundial o WEF clasificó las pandemias y las enfermedades infecciosas como uno de los principales riesgos mundiales hace ya más de 10 años, lo que supone una grave amenaza para la vida humana. Esto nos debe llevar a pensar en un cambio urgente para disminuir los riesgos que producen todas estas enfermedades. Para esto es necesario que se pongan todos los sectores de acuerdo. Es necesario que los gobiernos, empresas, sociedad civil y organizaciones en general trabajen todas las diferentes áreas, aumentando las responsabilidades, las políticas públicas, finanzas sostenibles y planes de manejo en torno a una reactivación o una recuperación verde que considere estos riesgos y la necesidad de volver a establecer vínculos saludables entre la naturaleza y el ser humano. Para aprender más sobre este tema, les damos la bienvenida a Rodrigo Catalán, director de conservación de WWF Chile. Muchas gracias, Rodrigo, por aceptar la invitación a El Panda Me Lo Dijo y compartir con nosotros parte de tus conocimientos sobre este tema tan importante y que últimamente nos ha afectado a nivel mundial. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. Mira, para comenzar, quisiéramos ver cuál es el vínculo que tiene la pandemia del COVID-19 con la naturaleza y el medio ambiente. Existe un vínculo entre el COVID y la naturaleza. Es un vínculo que para la ciencia, no las ciencias médicas, sino más bien las ciencias naturales, era algo que se venía advirtiendo ya desde hace unos 20 años o más. Estaban surgiendo enfermedades de origen zoonótico, es decir, enfermedades que pasaban de animales a seres humanos. Y ese es el caso de varias enfermedades. En Chile la más conocida es el hantavirus, pero tuvimos graves enfermedades que pasaron de animales a seres humanos como el ébola, el SARS, y esta tendencia de mutación de virus que están en la naturaleza, en animales, a seres humanos, no era frecuente hace 50 años y ahora cada vez más es frecuente, y el COVID es el último o la más reciente de estas pandemias que derivan de haber llegado muy cerca de los ambientes donde viven estos animales silvestres. ¿Cuál es el llamado de WWF para que podamos ser más resilientes y evitar a futuro nuevas crisis de este tipo? WWF llama a repensar nuestra relación con la naturaleza. La naturaleza tiene límites, la naturaleza tiene un espacio que como seres humanos
debemos respetar y vivir en armonía. Y eso incluye desde la alimentación que tenemos, con todos los impactos que tiene el origen de los alimentos y las emisiones que generan toda la producción alimentaria, hasta la deforestación que se produce para producir madera o incluso para producir otro tipo de alimentos como la ganadería y también mantener o recuperar las áreas protegidas que son refugios para la vida natural, para la biodiversidad, que permiten mantener este equilibrio que claramente hemos roto en los últimos 50 años. Y a partir de todo esto, ¿cuáles crees tú que son las lecciones y las oportunidades que nos puede dejar esta crisis para avanzar hacia un futuro más sostenible? Nosotros creemos que la crisis ha sido muy dura en términos humanos, en términos económicos, y, y tenemos que aprovechar esta oportunidad para repensar cómo estábamos viviendo como humanidad, como seres humanos, como sociedad y economía. No podemos volver a lo que algunos han llamado una normalidad, porque la normalidad en la que estábamos antes nos estaba llevando a una crisis que era climática, una crisis que era de pérdida de especies o biodiversidad y también era una crisis social en términos de justicia. Esta trayectoria en la que estábamos antes de la pandemia no debiera ser nuestra aspiración para volver a recuperarnos en la pandemia. Entonces, nosotros debíamos repensar una nueva economía, una nueva sociedad, nuevos medios de vida, nuevos estilos de vida que nos acerquen mucho más a una convivencia armónica con la naturaleza. Y es lo que esperamos, una reconstrucción que no sea apresurada, que no sea con grandes impactos ambientales, donde a toda costa o por el crecimiento o por el empleo destruyamos aún más la naturaleza, que es al final nuestro hogar y nuestra fuente de salud. Nosotros consideramos que la salud de la naturaleza también es la salud de las personas. Muchas gracias, Rodrigo, por esta grata conversación y por los aportes que pudiste compartirnos en esta materia. Muchas gracias a ustedes. Que el medio ambiente sea un lugar sano para que todas las especies puedan vivir seguras, saludables y en armonía es tarea de todos y todas. Y queridos auditores, si hoy podemos discutir tantos temas como el medio ambiente, conocer las distintas especies que habitan nuestro planeta, es porque en el pasado hubo mucha gente que se dedicó al estudio de estos temas. Y hoy, en nuestra flamante sección Mujeres en la Ciencia y el Cuidado del Medio Ambiente, te compartimos una historia sobre entomología y arte. Para eso, le damos la bienvenida a nuestra querida Denise. Hola Denise, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están hoy? Yo muy contenta porque les traigo una historia de una mujer fascinante. Se trata de María Sibila Merian, una de las entomólogas e ilustradoras científicas más importantes de todos los tiempos. Entomóloga, una palabra complicada. A ver, explícanos eso primero para aquellos que no saben lo que significa. Sí, pues Liz, la entomología es el estudio científico de los insectos y la historia de hoy es de una gran mujer investigadora de esta área. Ella nació en Alemania un 2 de abril de 1647 y desde muy pequeña se dedicaba a coleccionar insectos para ver su comportamiento y dibujarlos. Yo me la imagino curioseando y experimentando con los diferentes bichitos que hay. La historia cuenta que ella fue pionera en el estudio de insectos vivos, ya que muchos científicos de la época solo hacían análisis con especies muertas. Antiguamente, cuando no existían estudios sobre insectos, muchos pensaban que los gusanos, por ejemplo, nacían de la carne en mal estado o que las mariposas aparecían del barro. Pero nuestra María tiene una gran participación aquí porque debido a sus extensas y detalladas observaciones, descubrió que luego de un tiempo y gracias a un proceso llamado metamorfosis, las orugas se transformaban en mariposas. Esto a ella la impresionó muchísimo, fue algo que la dejó así como, wow, es que imagínense descubrir algo así. Yo creo que todos de niños, cuando supimos que las mariposas habían sido orugas, quedamos plop. Hasta hay una canción que habla de eso, ¿se acuerdan? La cuncuna amarilla. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, esto la motivó a dibujar.
Esto la motivó a dibujar con detalle cada paso de la metamorfosis, e incluso también las plantas de las cuales se alimentaban las orugas. Y tras 20 años de dedicarse a la observación e ilustración de los insectos, en el año 1679, Merian publica su primer libro, La maravillosa transformación de las orugas. Este libro fue considerado como la primera descripción completa del ciclo de vida de estos insectos y cómo se relacionaban con otros animales y plantas. Cabe decir que hasta ese momento de la historia, cada especie era considerada por separado y todos los estudios a su alrededor los clasificaban en diferentes categorías sin asociar vínculos entre las especies, lo que hoy día es como muy extraño, ¿cierto? Porque todo está muy conectado. Cuando María tenía 52 años, inició un viaje a Surinam en compañía de su hija con el fin de recolectar, cultivar y observar la flora y fauna del lugar. Luego de 2 años recorriendo la antigua Guyana holandesa, regresó a Europa para reunir los resultados de su investigación y publicar otro libro, La metamorfosis de los insectos de Surinam. Esto la consagró a ella como la primera entomóloga empírica, al revelar plantas e insectos desconocidos y además haber viajado para estudiarlos en su propio hábitat. Imagínense una mujer en esa época haciendo un viaje así de arriesgado para investigar insectos. En este nuevo libro, que tenía alrededor de 60 ilustraciones, detallaba diferentes aspectos de orugas, polillas, gusanos, escarabajos, moscas y abejas, siendo alabado hasta la fecha por su gran valor científico y artístico. Recordemos que ella era ilustradora y sus dibujos eran con muchos detalles y muy bonitos. Una de sus mayores contribuciones a la entomología fue el descubrimiento de 9 especies de mariposas y escarabajos, junto con 6 plantas que fueron bautizadas con su nombre. María fue referente científica en la época y fuente de inspiración artística para Linneo, el padre de la nomenclatura botánica y zoológica moderna. Su gran contribución fue ampliamente reconocida entre el siglo XVII y principios del siglo XIX. Sin embargo, luego de su muerte en 1705, se pierde el rastro de sus trabajos. Incluso historiadores dicen que María fue olvidada. Y a fines del siglo XX, su trabajo fue redescubierto y restaurado, lo que es muy significativo porque su retrato se incluyó en el billete de 500 marcos alemanes y en el 2005 existían varias escuelas con su nombre y hasta un barco de investigación científica, el cual se dedica a analizar los fondos marinos del Sahara. Google también ha sido partícipe del homenaje a Meriam y recuerda su nacimiento con un doodle donde mezcla su logo con diferentes plantas e insectos estudiados por ella. No hay mejor forma de definir el trabajo de María Sibylla Meriam que no sean sus propias palabras. El arte y la naturaleza siempre estarán luchando hasta que finalmente se conquisten uno al otro para que la victoria sea el mismo trazo y línea. Qué linda historia de María Sibylla Meriam. Es un tremendo aporte el de esta mujer. Increíble el giro que dio al estudio de los insectos y cómo logró abrirse paso en el mundo científico. Sin duda, una luchadora que alcanzó la victoria. Oye, qué genial. Muchas gracias, Denise, por esta historia tan interesante. Imagínate, tremenda aventura, ese viaje. Muchas veces pensamos que hay solo una forma correcta para estudiar o hacer una tarea o luchar por un propósito. Sin embargo, historias como esta de Marianne Merian nos enseña que la ciencia y el arte pueden trabajar en conjunto y construir un montón de cosas. Sí, absolutamente. A mí me impresionó mucho conocer la historia de ella, sobre todo porque muchas veces las investigaciones o proyectos que fueron liderados por mujeres quedan un poco invisibilizados, pero yo creo que ella es una gran representante de la entomología y fue un gran aporte el que ella hizo a la ciencia. Denise, muchas gracias por esta historia magnífica. Y bueno, retomando, queridos y queridas auditoras, en el capítulo de hoy recorrimos un montón de cosas, conocimos un poco más del trabajo de WWF en Chile, aprovechando este mes de aniversario, y ya cumplimos la mayoría de edad.
Y también de los proyectos del programa de paisajes terrestres repasamos conceptos claves sobre las enfermedades zoonóticas, aprendizajes y lecciones que nos deja el COVID para pensar en un futuro sustentable y en esta relación que tenemos que mejorar con la naturaleza para que podamos coexistir muchos años más. Y también conocimos la historia de María Sibila Merian, por supuesto, luego de escuchar la reseña del documental Flow, que los invitamos a todos a verlo y a discutirlo con su familia, a reflexionar, amigos, pareja, etc. Así tal cual, ya estamos finalizando nuestro programa y como siempre queríamos darte las gracias por acompañarnos en este capítulo y ser parte de nuestra comunidad panda. Para el equipo de WWF Chile y para nosotras siempre es un gusto comentar temas sobre conservación y cuidado del medio ambiente con ustedes. No olviden ingresar a nuestras redes sociales y buscarnos en Instagram, Facebook y Twitter para hablar sobre el capítulo o proponer temas nuevos. Por ejemplo, ¿quieres escuchar alguna reseña en particular de un libro o documental de medio ambiente? Por favor, no dudes en dejarnos un comentario y búscanos como WWF Chile. Somos Liz y Yanis. Nos escuchamos en un próximo capítulo de El Panda me lo dijo. Un abrazo y no olviden que Juntos es posible.